Hola compañeros jurásicos. ¿Cómo están? Pues espero que bien. ¿Alguna vez se han preguntado cuáles eran las especies que habitaron mundo jurásico? El único que logró ser funcional algunos años hasta el incidente de 2015. Pues quédate a ver el video que te diremos las especies que lo habitaron. Como observación, solo voy a describir a las especies nuevas, ya que la gran mayoría son las mismas que estaban en Isla Sorna o en el primer parque. Y ya tengo 3 vídeos donde hablo de las especies de Sorna y Nublar. Así que no te sorprendas si crees que son muy pocos dinosaurios. Sin más rodeos, comencemos. Apatosaurio. Apatosaurus es uno de los gigantes herbívoros del Jurásico más famosos. Era un saurópodo, miembro de una raza de dinosaurios enormes de cuello largo. Era más largo que 2 autobuses escolares y pesaba hasta 4 elefantes africanos machos adultos. Según información del Grupo de Protección de Dinosaurios, el Apatosaurus se planeó originalmente como una atracción para Jurassic Park en Isla Nublar. Más del 57% de su genoma se completó para 1993. Lamentablemente, esto se suspendió después del desastroso incidente de Isla Nublar. Apatosaurus fue finalmente recreado por InGen para la Mass Run Global y su nuevo zoológico Jurassic World. El apatosaurio clonado tiene la piel gris con rayas azul oscuro y un bronceado oscuro en la parte inferior del vientre y partes de la cara. Al igual que el Brachiosaurus clonado, masticaba su comida a diferencia del Apatosaurus original. Carecía de las espinas especulativas que posiblemente bajaban por la espalda, y tenía una estructura más ligera en su cuerpo. Su manada vivía en el Valle de Gallimimus y el Crucero Cretácico, junto con Stegosaurus, Microceratus y otras 100 especies prehistóricas. Algunos de los menores también vivían en el zoológico de mascotas. Metriacanthosaurus. Era un carnívoro grande para el norte de Europa, cerca del final del período Jurásico. Este carnívoro era bastante típico de los terópodos jurásicos. Debido a que se sabe tan poco sobre este dinosaurio, cualquier imagen o especulación sobre sus hábitos se basa en comparaciones con dinosaurios carnívoros, de los cuales tenemos esqueletos más completos. Metriacanthosaurus era una atracción planificada para su exhibición en Jurassic Park, pero solo tenía el 71% de su genoma completo antes de que Dennis Nedry saboteara el parque y sin querer causara el incidente de Isla Nublar. Pese a ello, parece que sí se construyó un recinto para albergar a el animal, o por lo menos se tenía planeado construirlo en el extremo sur de la isla. Pese a todo, sabemos que InGen sí logró recrear con éxito un Metriacanthosaurus para Jurassic World de Mass Run Global Corporation. Baryonyx. Baryonyx es un género extinto de espinosaurio, miembro del mismo grupo que los dinosaurios del norte de África Spinosaurus y Suchomimus. Baryonyx era más pequeño que sus parientes, pero seguía siendo un gran depredador. Tenía 10 metros de largo y 2,5 metros de altura. InGen recreó este dinosaurio para el nuevo parque de dinosaurios Jurassic World de Mass Run Global. La obra de arte en el sitio web tenía protoplumas en la parte posterior de los brazos y en la parte superior de la cabeza. Eran de color marrón con rayas amarillas en la espalda, las piernas y el vientre, una mancha ocular verde lima y manchas marrones en el cuerpo y rayas en la cola. Aunque en su mayoría precisas, las pinturas de las espinas neurales eran demasiado cortas. Vivió junto a su pariente Suchomimus en el Crucero Cretácico. Debido a la forma de su hocico y dientes, ambos similares a los de los cocodrilos modernos, algunos paleontólogos creen que Baryonyx comía pescado y pudo haber llevado una vida semiacuática. Carnotauro. Carnotaurus, toro carnívoro, fue uno de los dinosaurios carnívoros más extraños pero peligrosos jamás encontrados. Su cráneo era corto, con una armadura de púas en la parte superior y un par de cuernos nudosos sobre sus pequeños ojos. El cuello y los omóplatos estaban bien desarrollados, pero los brazos eran increíblemente cortos, con los antebrazos tan encogidos que prácticamente eran solo muñecas. Ni siquiera el Tyrannosaurus Rex tenía brazos tan pequeños. Los cuernos de Carnotaurus se parecen a los de un toro, y como un toro, es posible que los haya usado en competencias con otros de su propia especie. De esta manera, 2 Carnotaurus podrían probar la fuerza del otro sin que ninguno de ellos se lastimara gravemente.
Se recrearon 2 Carnotaurus para el Parque Jurásico original, pero nunca fueron transferidos a Isla Nublar. Se desconoce qué pasó con ellos después de que el huracán Clarissa azotara la zona B. Según lo que se pudo ver en Campamento Cretáceo, el Carnotauro estaba planeado como una atracción del parque en algún momento. Pero el escape de la Indominus Rex evitó que esto sucediera. No obstante, un Carnotauro logra escapar durante el incidente y persigue a nuestros campistas por toda la isla. Tiene una cicatriz en su lado derecho de la cabeza y los campistas lo apodaban Toro. Dimorphodon. Dimorphodon es un pterosaurio que se cree que pertenece a la familia Rhamphorhynchoidea del período Jurásico temprano del sur de Inglaterra. La especie es única entre los pterosaurios porque tiene los dientes como los de un mamífero. Originalmente se planeó para ser una atracción para el Parque Jurásico original con el 36% de su genoma completado, antes de que se suspendiera. El pterosaurio fue recreado por InGen para el Parque de Dinosaurios Jurassic World. A diferencia del Dimorphodon original, su envergadura era 1 metro más larga que los originales, y se decía que podían usar sus patas traseras para agarrar objetos como el Pteranodon clonado. Los clones también podían volar mejor que el animal original, que solo podía volar en ráfagas de viento cortas. También tienen cráneos angulares, a diferencia del cráneo redondeado del animal original. Sus colores eran gris azulado en la parte superior y en su mayoría grises en el estómago con rosa en la cara. Vivieron en el aviario junto a los Pteranodon. Parientes lejanos mucho más grande que ellos. Edmontosaurus. Hadrosaurus era un género de dinosaurios hadrosáuridos que vivió a finales del período Cretácico. Fue descrito en 1858 por Joseph Leidy en Haddonfield, Nueva Jersey. Su cráneo nunca se descubrió, por lo que su forma de cabeza es discutible, ya sea que se parezca a la de Phytosaurus, que vivió al mismo tiempo y lugar, o como la de los hadrosáuridos posteriores, como Edmontosaurus o Parasaurolophus. Hadrosaurus fue uno de los dinosaurios clonados por InGen en la primera novela. La manada de hadrosaurios en el parque consistió de 11 individuos. Compartieron el prado junto con Maiasaura, debido a que eran parientes cercanos. No se observa reproducción entre los hadrosaurios. Tanto el Tyrannosaurus Rex como los Velociraptors pudieron alcanzar su territorio y cazaron algunos como sus presas naturales en la vida real. Una de las escenas más dramáticas en el libro involucra al Tyrannosaurus Rex causando Hadrosaurus. En la película, esta escena fue reemplazada por una estampida de Gallimimus. Al final de la novela, se muestra que solo quedan 5 hadrosaurios en toda la isla. Más tarde, uno de ellos es asesinado por una manada de raptores. El resto luego murió en el bombardeo de Napalm en Costa Rica. Microceratops. Microceratops es un género de pequeños dinosaurios ceratopsianos que vivió en el período Cretácico en Asia. Habría usado su pico afilado para morder las hojas o las agujas. En la primera novela de Jurassic Park, pasan la mayor parte del tiempo en los árboles, pese a que no hay evidencia que pruebe que tuvieran este comportamiento. Microceratus aparece en la novela bajo su antiguo nombre científico Microceratops. Fue una adición de itinerancia libre al parque. Sin embargo, pueden residir principalmente en el pantano de saurópodos. Había exactamente 22 Microceratops en Isla Nublar mientras el parque todavía estaba en control y funciones. Al final de la novela, solo quedan 13. El grupo los encuentra cuando Lex señala que los dinosaurios comen bayas mientras montan una balsa a lo largo del río que cruza la selva. Todos ellos fueron asesinados más tarde cuando la Fuerza Aérea de Costa Rica embarcó la isla. Mosasaurio. El mosasaurio fue uno de los reptiles marinos prehistóricos más impresionantes que haya alguna vez existido, y su inclusión por fin a la franquicia de Jurassic Park se logró en la cuarta película, donde tuvo un papel más que destacado. Para saber cómo fue creado el mosasaurio, tenemos que sumergirnos en la página web de Masrani Global.
Uno de los apartados que ya no sigue actualizado, nos dice que el 25 de agosto de 2000, los investigadores de INGE-N mientras probaban un prototipo de analizador de hierro en la Antártida, descubrieron fragmentos de ADN trazables que correspondían a una muestra de mosasaurio. Este hallazgo emocionó al Dr. Henry Hu, quien creía que esta era la única forma de recrear organismos acuáticos sin extraer sangre de los mosquitos atrapados en el ámbar. Ya que de otra manera sería prácticamente imposible, ningún mosquito podría alimentarse de la sangre de animales marinos. El mosasaurio fue recreado con éxito por INGE, ahora bajo el ala corporativista de Masrani Global para ser usado en su nuevo parque de dinosaurios, Jurassic World. La especie recreada fue un Mosasaurus maximus, el más grande de los mosasaurios que jamás existieran. El Mosasaurus clonado conservaba muchas características de su contraparte original. Aunque como todos los clones de Jurassic Park y Jurassic World, no era 100% fiel al animal real. Carecía de la lengua bífida, así como de la gran aleta caudal en su lomo. A pesar de esto, conservaba casi todos los atributos del animal del pasado. Podemos destacar que era el depredador más grande que INGE y Masrani clonaron, superando en tamaño al T-Rex, a la Indominus Rex, y solo superado en volumen por los brachiosaurios del primer parque. Sinoceratops. Es un centrosaurio muy importante porque no solo es el primer ceratópsido descubierto en China, sino que también es uno de los centrosaurinos más grandes jamás descubiertos. Como la mayoría de los centrosaurios, Sinoceratops tenía un solo cuerno nasal y ningún cuerno por encima de las cejas. Sin embargo, lo que distingue a este ceratopsiano es su patrón de volantes, que es una serie de cuernos curvados hacia adelante que corren alrededor de la parte superior de la cabeza. También hay una serie de hendiduras bajo la parte superior del volante, que no se ve en ningún otro ceratopsiano conocido. Al igual que el Carnotauro. Estaba programado para ser una atracción del parque en algún momento. En Campamento Cretáceo, se revela que hay al menos una manada de ellos conviviendo con otros herbívoros en la parte norte de la isla. Posiblemente estaban a la espera de incorporarlos al Valle del Gallimimus, donde habitan la gran mayoría de dinosaurios herbívoros. Pero el escape de la Indominus Rex frustró cualquier intento de introducirlo en el parque para que lo vieran los visitantes. En el Reino Caído se revela que hay poblaciones sobrevivientes de Sinoceratops que permanecen en Isla Nublar después del incidente de 2015, pero ahora enfrentarán un peligro inminente, junto con muchas otras criaturas, en la forma de un volcán en erupción. Suchomimus. Era un dinosaurio espinosáurido. Parece ser un pariente cercano de Spinosaurus. Sin embargo, Suchomimus carecía de las espinas altas y la gran vela de su famoso primo, ya que sus vértebras eran mucho más pequeñas. Tenía un hocico largo lleno de dientes que parecían diseñados para pescar. Brazos largos y poderosos que terminaban en manos de 3 dedos con enormes garras, que habrían sido útiles para sujetar grandes peces, que pueden haber formado parte de su dieta. Probablemente nadaría detrás de los peces como un cocodrilo o los atraparía en tierra similar a un oso pardo y luego lo mataría con sus enormes brazos. Suchomimus vivió hace 105 millones de años y este esqueleto es el más completo que existe de la familia de dinosaurios espinosaurios. Se planeó originalmente que Suchomimus fuera una atracción en Jurassic Park en Isla Nublar. El dinosaurio fue recreado por Masrani Global para su parque zoológico. Estos nuevos clones tenían protoplumas en la parte posterior de los brazos y en la parte superior de la cabeza, aunque se desconoce su verdadera apariencia en el parque puesto que estos nunca se ven en escena. Suchomimus vivió en el crucero Cretácico con su pariente Baryonyx. Anquilosaurio. Originalmente se tenía el 91% de su genoma ya recreado antes de que el incidente de Isla Nublar destruyera el parque. Ankylosaurus fue recreado con éxito por INGE en el laboratorio de Isla Sorna en secreto después de la adquisición por Masrani Global y después de la aprobación de la Acta de Guardia Genética. Acta que prohibía recrear mediante clonación cualquier ser vivo del pasado, junto con Corythosaurus, Spinosaurus y Ceratosaurus. Después de ser clonados y estar experimentado durante un período de 9 meses a finales de los años 90, el personal anónimo de INGE liberó a los dinosaurios junto con los otros dinosaurios criados ilegalmente.
Los anquilosaurios deambularon libremente por la isla durante los próximos años, hasta que fueron enviados ilegalmente desde Isla Sorna a Nublar para convertirse en atracciones para Jurassic World. Los anquilosaurios tenían la piel grisácea y armadura gris oscuro con púas blancas y eran 1,1 metros más largos que los criados originalmente en Sorna. Los anquilosaurios se podían ver en la atracción de la Gilosfera. Una pequeña cría de anquilosaurio que nació en cautiverio justo antes del desastre en Jurassic World. Esta pequeña cría nació con un problema de asimetría, lo que hacía que tuviera un cuerno de la cabeza más pequeño que el otro. Los niños escogidos para vivir y ser los primeros en experimentar el campamento Cretáceo, una futura atracción que estaba dirigida a los más jóvenes. Adoptaron temporalmente a la pequeña anquilosaurio y le dieron el mote de Bumpy. Más tarde, Bumpy se unió a Ben y al resto de los campistas del campamento Cretácico después de la fuga del Indominus Rex. Estas son todas las especies oficiales de la lista de InGen para Jurassic World. Decidí no agregar a los híbridos porque esos serán para otro video y técnicamente no son dinosaurios que tuvieran una creación en base científica. Así que si te ha gustado el video, por favor apóyame regalándome un like, y suscríbete y comparte, o harás que Bumpy se ponga triste y se muera. Nos vemos hasta la próxima.